Buenos días. Vamos a continuar ahora con el módulo primero, analizando lo que se denominan los fundamentos de origen filosófico y que evidentemente tienen un impacto aquellos derechos fundamentales de la persona humana, o por el otro lado, como derechos efectivamente positivizados en la ley, que son de alguna manera las dos aproximaciones más generalizadas a la definición de derechos humanos. Y esas aproximaciones tienen raíz en estos dos tipos de fundamentación: la fundamentación naturalista y la fundamentación positivista, en principio. La fundamentación naturalista, por un lado, habla del naturalismo ontológico, es decir, hace una remisión a la existencia del derecho natural, y ese derecho natural, por supuesto, está vinculado con la idea de Dios y con la idea del Evangelio. Y por otro lado, va a vincular ese derecho natural con la noción de derechos fundamentales de la persona humana. Esto va a determinar claramente que ese derecho natural es un derecho que está más allá del orden positivo y que es atemporal, es decir, que no se corresponde a un tiempo determinado. Y en una etapa se lo consideraba a su vez inmutable, es decir, que los contenidos básicos de ese derecho natural eran inmutables. Y su relación con Dios y con el Evangelio tienen que ver con el ámbito de acceso al conocimiento de ese derecho natural. Y por ende, los derechos fundamentales de la persona tienen que guardar correlato con ese derecho natural. Esa es la base, la idea básica del naturalismo. Y por lo tanto, en general, se acompaña con esta definición de los derechos humanos como derechos fundamentales de la persona. Es decir, que la persona como tal ya es titular de derechos más allá de lo que el orden positivo establezca. Es un ámbito de reconocimiento de esos derechos. Tal vez la primera experiencia histórica en la cual quedó fuertemente plasmada esta idea del derecho, del naturalismo y del derecho natural, va a ser fundamentalmente en la Revolución Norteamericana. En el libro de Paine, Los derechos del hombre, justamente va a tener esta perspectiva. Y a su vez, esta perspectiva teórica se trasladó a la Convención Constituyente Norteamericana, en el sentido de que se generaron dos posiciones dentro de la convención: los federalistas, particularmente representados por Madison, decían de que no era necesario que la Constitución de Estados Unidos tuviera un reconocimiento de derechos explícito. ¿Por qué? Porque esos derechos estaban reconocidos ya de por sí por el derecho natural, y que por otro lado
no corrían riesgo esos derechos en la medida en que los poderes públicos, que sí estaban reglamentados, poder ejecutivo, legislativo y judicial, no, no excedieran las facultades y las atribuciones propias que esa Constitución establecía y que por lo tanto significaba sobre todo la prohibición de violar esos derechos en la medida en que esto no estaba expresamente habilitado en la Constitución escrita norteamericana. Esa posición fue contrarrestada por los llamados antifederalistas que sostenían la necesidad de que a los fines de la efectividad de esos derechos, los mismos estuvieran expresamente reconocidos en la Constitución de Estados Unidos. La Constitución originaria de los Estados Unidos, justamente por el predominio del sector federalista dentro de la Convención, justamente no contiene ninguna descripción de derechos. Esta descripción de derechos recién se va a generar 20 años después, sobre los finales del siglo XVIII, con las primeras 10 enmiendas que va a recibir la Constitución de los Estados Unidos. Esas primeras 10 enmiendas justamente van a ser las primeras normas de reconocimiento expreso. ¿Por qué? Bueno, porque justamente en la práctica concreta se advertía la necesidad de que esos derechos estuvieran expresamente reconocidos en el texto constitucional. Entonces la experiencia histórica, digamos, que más fuertemente se apega a esta formulación, justamente es la Revolución Norteamericana y la Constitución originaria de los Estados Unidos. Es decir, la persona es titular de derechos por su sola condición de tal, y como consecuencia de ello es portador de una serie de derechos más allá de los que el Estado expresamente reconozca. En el marco del naturalismo deontológico, esta interpretación naturalista, si bien tiene la misma raíz teórica, en el sentido de que es el derecho natural, el fundamento de los derechos humanos, discrepa con la anterior en el sentido que le otorga al mismo, más que el carácter de un orden jurídico distinto al derecho positivo, el carácter de principios jurídicos suprapositivos y objetivamente válidos, el carácter de juicios de valor, de validez general. Es decir, que la diferencia es que en el ius naturalismo ontológico, ese derecho natural representa las reglas normativas propias de un orden jurídico justo y que por lo tanto luego deben trasladarse, digamos, o deben en última instancia coincidir con el derecho positivo. En el caso del naturalismo deontológico, tiene en común la preexistencia de ese derecho natural no positivo y ahistórico, pero por otro lado no como un orden jurídico, sino como orden de valor, es decir, principios de valor, reglas de valor, que son las que en definitiva deben ponerse en movimiento en la medida de determinar si el orden jurídico positivo se corresponde con esos valores y como consecuencia de ello constituye un derecho justo. Entonces, estas serían las dos aproximaciones que inicialmente, si bien tienen una raíz común, que tiene que ver centralmente con el principio de la fe y sobre todo de la fe cristiana principalmente, a partir del siglo XVIII en adelante, este naturalismo, digamos, ontológico y deontológico, se va a reformular en lo que llamamos el naturalismo racionalista.
como ustedes posiblemente ya conocen en términos generales, nuestro sistema jurídico político occidental paulatinamente fue generando una separación cada vez más notoria entre el orden político y el orden religioso. Y por lo tanto, ese iusnaturalismo ya no podía estar vinculado directamente con la fe, sino que, si bien también, vuelvo a insistir, como regla propia del iusnaturalismo, comprende la existencia de un derecho natural que está por más allá del ámbito de lo histórico y del ámbito de la positivización, la comprensión de ese orden es a través de la razón. Es decir, lo que me permite comprender la existencia de ese derecho natural ya no es la fe, sino la razón como, digamos, la característica que diferencia al hombre de los otros seres vivos, ¿no? Es decir, que el iusnaturalismo racionalista tiene, digamos, esta característica. Y justamente es, digamos, el iusnaturalismo racionalista el que va a aproximar, digamos, esa definición de los derechos humanos como derechos subjetivos, como derechos propios de la persona humana. Entonces ahí se va de alguna manera a completar esa conceptualización, ese principio. Y después vamos a ver, bueno, que dentro de ese contexto del iusnaturalismo racionalista vamos a encontrar a la figura de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de Kant, de Spinoza, por ejemplo, que luego vamos a tienen en cuenta sobre todo en el desarrollo de lo que se llama el contractualismo jurídico, ¿no? Sobre todo Hobbes, Locke y Rousseau, desde el punto de vista teórico, bueno, profundizan esta idea del iusnaturalismo racionalista. Esta idea, que es una idea que ha predominado, digamos, políticamente en Occidente, a partir del siglo XVIII en adelante, es el que ha construido, digamos, el sistema político occidental, ¿no? El contractualismo, como tal, es un, digamos, es un desprendimiento, una profundización del llamado iusnaturalismo racionalista. Pero, ¿por qué? Porque parte de la idea de que el sujeto es titular de derechos. Es decir, aparece justamente la idea de que toda persona es por sí titular de derechos, es decir, esta idea básica del iusnaturalismo racionalista. Pero agregan ahí otros elementos de análisis que tienen que ver con la diferencia o con la remisión a un estado de naturaleza, a un estado de naturaleza que es el que preexistía al orden social y al orden político. Ese estado de naturaleza es apreciado por estos tres, digamos, filósofos, que son sobre todo filósofos del 1700 y principios del 1800, de distinta manera. Para Hobbes, el estado de naturaleza era un estado de guerra perpetua. Es decir, el individuo estaba en permanente lucha uno contra otro.
en la defensa de sus propios intereses. Dentro de ese contexto, lo que va a decir Hobbes en el Leviatán es que justamente esos individuos deciden celebrar un contrato de asociación, por un lado, asociarse como sociedad. Por eso se lo llama teorías contractualistas, porque la sociedad aparece como consecuencia o resultado de un contrato entre individuos preexistentes que no vivían en estado, digamos, de sociabilidad. Tengan ustedes en cuenta que esto va a marcar un cambio, sobre todo en el caso del iusnaturalismo desarrollado fundamentalmente por Santo Tomás de Aquino, donde él sí va a empezar a establecer una diferencia entre el orden político y el orden religioso, una diferenciación, una distinción entre esos dos órdenes que tradicionalmente, sobre todo en la Edad Media, como en el caso de San Agustín, había una relación vertical y una relación de sumisión del rey a la autoridad y a la disposición, digamos, de las reglas del derecho natural comprendido a través de la fe. Pero en el caso particular de Santo Tomás de Aquino, va a recuperar las ideas, sobre todo de sociedad y de orden político, del pensamiento griego, sobre todo del pensamiento de Aristóteles principalmente. ¿Y cuál es la diferencia en Aristóteles respecto al contractualismo? En que para Aristóteles la sociedad es una organización natural, que el hombre cuando nace en sociedad. Es decir, que la sociedad no se construye por medio de un acuerdo, sino que preexiste naturalmente al nacimiento del hombre. Es decir, que el hombre, la mujer, nace en sociedad. Nace en sociedad. Esto es lo primero. Y después una segunda cuestión, que es la diferencia natural entre quienes han nacido para gobernar o para mandar y quienes han nacido para obedecer. Con lo cual hay un orden natural, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, que se asocia, digamos, con ese pensamiento iusnaturalista de Santo Tomás de Aquino. El contractualismo, que es un poco posterior, es decir, Santo Tomás de Aquino, estamos hablando del siglo XV, el contractualismo se va a desarrollar en el siglo XVII, el siglo XVIII, sobre todo, plantea que la sociedad es un contrato, que en estado de naturaleza el hombre no vivía en sociedad, vivía, en el caso de Hobbes, en lucha uno contra otro. Esta concepción del estado de naturaleza en Hobbes va a tener consecuencias, porque si bien se lo considera, digamos, a Hobbes como el primer contractualista, en la medida en que va a reconocer la titularidad de derechos de la persona como consecuencia, es decir, de derechos subjetivos, y que la persona es titular de derechos por su sola condición de tal, este carácter de estado natural de guerra perpetua va a establecer que el contrato de sumisión que celebren los integrantes de esa sociedad, es decir, determinen una autoridad, sea de carácter perpetuo y definitivo, por el cual esos derechos naturales son cedidos a la autoridad política para que garantice el orden. Entonces, en general se asocia a Hobbes o al contractualismo de Hobbes con los regímenes
monárquicos. Con los regímenes monárquicos de esa época. ¿Por qué? Porque como el contrato de sumisión era definitivo y cediendo los derechos de quienes habían celebrado ese contrato, entonces el poder era hereditario. Es decir, ya la persona carecía de derechos en ese sentido. Por eso se lo asocia sobre todo con el contractualismo en el sentido de que admite un contrato de sociabilidad, admite un contrato de sumisión, pero las características de estado natural, de guerra perpetua, es decir, de lo que se conoce como la frase, digamos, que sintetiza esto, el hombre es lobo del hombre, exige un poder fuerte que ponga orden, en definitiva. Estas características y este pensamiento de Hobbes y de una autoridad fuerte, por ejemplo, cuando se genera, digamos, en 1816 el debate sobre la forma de gobierno, había sectores, entre ellos Manuel Belgrano, que sostenían la necesidad de una monarquía, es decir, de un poder fuerte que ponga orden. También una monarquía de ascendencia incaica, pero en última instancia una construcción monárquica. Una idea similar tenía José de San Martín, por ejemplo, de que para poner orden hacía falta un poder fuerte, un poder centralizado. Y aún en nuestro sistema constitucional a partir de 1853, en el anteproyecto de Alberdi, ese poder fuerte está concentrado en la figura de un presidente unipersonal. Es decir, hay un poder del Estado que maneja una sola persona, que es el presidente de la República, dentro del régimen. Con lo cual, vean ustedes, digamos, estas ideas, de qué manera han fluido en el tiempo y de qué manera este debate entre poderes, digamos, más democráticos o más distribuidos a poderes más concentrados, sigue siendo en última instancia o ha sido un debate en la realidad política argentina del siglo XIX y también del siglo XX. Ahora bien, el segundo punto de vista, la segunda aproximación va a ser la de Locke, John Locke. John Locke va de alguna manera a partir de esta idea del contractualismo como contrato de sociabilidad y como contrato de sumisión. Pero las diferencias que van a establecerse con Hobbes es que para Locke el derecho fundamental de la persona era el derecho de propiedad. De ahí que las ideas de Locke van a ser las primeras que van a justamente asociar de alguna manera el régimen político occidental con el derecho a la propiedad privada. Locke va a marcar esta idea de que el derecho fundamental de la persona es la propiedad, porque el individuo no solamente es propietario de sus bienes materiales, también es propietario de sus bienes inmateriales, de su buen nombre y honor, por ejemplo. Entonces, lo que va a decir Locke es que el derecho de propiedad es fundamental o es central. Y que si bien el estado de naturaleza no es un estado de conflicto y de lucha perpetua, va a justificar el derecho de asociación y de sumisión, el contrato de asociación y de sumisión, en la idea de que el derecho de propiedad está mejor protegido y mejor defendido a través de estas características. Es decir, de que haya un orden social y por lo tanto, y también haya un orden político. Pero es importante tener en cuenta esto
en la medida en que va a aparecer el derecho de propiedad como un eje central en el pensamiento de Locke, porque a la vez en su libro sobre el gobierno civil, Locke va a fijar un poco las pautas de lo que es el sistema político occidental en general. Es decir, la idea de que el poder es provisorio, a diferencia de lo de Hobbes, el poder es provisorio, es temporal y tiene una finalidad determinada, que es la efectiva protección del derecho de propiedad. Por lo tanto, hay, por un lado, un poder que debe renovarse de una forma periódica, es decir, ahí aparece la característica, digamos, de la periodicidad, aparece la idea de las funciones y atribuciones propias de cada poder y que estaban dirigidos fundamentalmente a la protección de la propiedad. Y a la vez, ya en Locke se va a observar, cosa que ya estaba también en Santo Tomás de Aquino, pero que reaparece en Locke, el hecho de que si esos fines no se cumplen, existe la posibilidad del derecho a resistencia de la sociedad. Es decir, que la persona puede resistirse frente al poder, resistir frente al poder si esas funciones efectivamente no se cumplen. El derecho a la resistencia a la autoridad. Ese derecho a la resistencia ya estaba esbozado y desarrollado por Santo Tomás de Aquino, pero con una argumentación o un razonamiento diferente, ¿no? Como ya lo expliqué. Pero en el caso de Locke aparece esta resistencia civil también justificada en la medida en que ya la función política debe cumplir una finalidad determinada, que vuelvo a insistir en el caso de Locke, es la protección del derecho de propiedad en un sentido amplio, es decir, de bienes materiales y de bienes inmateriales. Por otro lado, la idea del pensamiento contractualista de Locke se va a acompañar con algo que se ve en el capítulo de Historia de los Derechos Humanos, que es la evolución del parlamentarismo inglés, es decir, las primeras resistencias que se van a desarrollar entre el 1200 y el 1600 en Inglaterra están sostenidas por los nobles para poner límite a la autoridad de los reyes. Y es lo que va a dar el origen al parlamento, al sistema parlamentario. Es decir, que el poder ejecutivo, para decirlo de alguna manera, está en relación o en correlación con el poder del legislativo. Y por lo tanto el parlamento va a nacer como un mecanismo de limitación, de control del poder ejecutivo, en este caso del rey. Entonces ahí va a aparecer el acta de derechos, el acta de habeas corpus, es decir, una serie de instrumentos que se le van a ir sacando de alguna manera al rey para que ese poder, por ejemplo, la fijación de impuestos, ya no van a ser a voluntad del rey conforme sus necesidades, sino va a ser una atribución del Parlamento. Y el hecho es que, como ustedes bien saben, los lores, es decir, la Cámara, lo que hoy se conoce como la Cámara de los Lores, es decir, representaba la participación de ese sector en la toma de decisiones. Entonces ya la decisión impositiva no era tomada exclusivamente por las razones o los intereses del monarca, sino que los que iban a tener que pagar esos impuestos también participaban del proceso de decisión. Entonces, ahí aparece un poco el contexto histórico en el cual Locke va a desarrollar, en el 1700, va a desarrollar su teoría contractualista.
Entonces, la cuestión de un gobierno temporario, un gobierno que debe cumplir determinadas fines, la posibilidad de que pueda haber resistencia de la sociedad civil a esos gobiernos si no cumplen o no llevan adelante esos fines efectivamente o los boicotean, etcétera. Y eso después se va a reforzar, digamos, con las ideas del conde de Montesquieu sobre la división de poderes dentro del Estado. Van a terminar consolidando esta idea de lo que hoy o ustedes han visto de alguna manera como en teoría constitucional las características de la República. Por lo tanto, la idea de Locke va a ser una idea que se va a perdurar en el tiempo, pero a diferencia de Hobbes, si bien existe un contrato de asociación, ese contrato de asociación tiene como objetivo fundamental la protección del derecho a la propiedad. Y el contrato de sumisión, a diferencia de lo que sucede con Hobbes, es un contrato a término, es decir, no es un contrato de carácter absoluto o definitivo. La persona mantiene y conserva sus derechos subjetivos, los sigue conservando y por lo tanto si el poder los viola, bueno, por una parte puede generar la resistencia de esa sociedad civil que sigue siendo titular de derechos, el individuo continúa siendo titular de derechos. Además, esto va de alguna manera a enmarcar un poco la relación entre el individuo y el Estado en la medida que el reconocimiento de derechos, de esos derechos inalienables de la persona humana, van a ser el límite primario al poder del Estado. Es decir, se va a entender que el Estado no puede vulnerar esos derechos, va a aparecer como un límite, como una barrera. Pero, por supuesto que en Locke va a aparecer la idea de un poder político conservador. Es decir, esta es la idea fundamental, un poder político conservador. ¿Por qué un poder político conservador? Bueno, porque fundamentalmente está destinado a proteger a los propietarios. Entonces, esa idea política conservadora es que es justamente los propietarios los que efectivamente deben participar activamente de la política, ¿no? Es decir, que son aquellos cuyos derechos están en juego, de alguna manera. Con Rousseau, esto va a modificarse, por eso a Rousseau se lo considera generalmente como el padre de la democracia, digamos, de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Rousseau, además se va a dar una inversión de la situación. Ese Rousseau va a decir de que en el estado de naturaleza el hombre vivía, hombres, mujeres, niños, vivían en plena armonía. Pero que existe una necesidad social de vivir en sociedad. Es decir, la sociabilidad es una condición intrínseca de la persona, es decir, que el individuo tiene que vivir en sociedad. Y como consecuencia de ello, debe haber un contrato, lo que se llama el contrato social, ¿no? Lo que la obra de Rousseau definió como contrato social, un contrato de sociabilidad, porque la sociabilidad es una condición innata de la persona, con lo cual es una necesidad establecerlo. Pero, a diferencia de lo que va a suceder, sobre todo con el pensamiento de Locke, para Rousseau, las diferencias sociales y los problemas surgen de esa sociabilidad. Es decir, que las dificultades, las diferencias, las distinciones entre personas van a surgir como consecuencia de esa sociabilidad. Pero por otro lado, el contrato político va a decir que esa sociedad es la titular del derecho.
y que eventualmente, si ese poder fenece, vuelve al pueblo el derecho de elegir una nueva autoridad. Es decir, esta idea de que la base de la autoridad política está en el pueblo. Y por eso se lo considera a Rousseau como un precursor de lo que podemos denominar la democracia. Y como consecuencia de ello, entonces ese poder político ya era un poder político que no estaba en manos exclusivas de un sector social, sino de la sociedad en general. Por supuesto que esto llevó todo un tiempo, digamos, y una evolución, porque, digamos, el primer ejemplo que se tiene de la aplicación de las ideas rusonianas, sobre todo en esta materia, es la revolución, la conocida Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810. Es decir, cuáles fueron las ideas que emergieron en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Bueno, la idea de que el rey había sido capturado en España por los invasores franceses y por lo tanto el virrey, que era su representante en el Río de la Plata, carecía ya de poder, porque el rey al que representaba no lo tenía. Y por lo tanto le correspondía, digamos, al pueblo en ese cabildo abierto determinar, digamos, una sustitución de ese poder. Por supuesto que ese cabildo abierto no era una participación masiva y popular. Es conocida la idea de que el pueblo quiere saber de qué se trata, es decir, una parte importante del pueblo estaba en las afueras, puertas afuera del cabildo, es decir, en el cabildo ingresaba lo que se llamaba la parte sana de la sociedad. ¿Qué era considerada la parte sana de la sociedad? Los militares, los religiosos, los profesionales, los comerciantes. Es decir, esas eran las categorías básicas fundamentales, ¿no? Que son las que van a estar presentes en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Y por lo tanto, esta idea, digamos, de un poder democrático, un poder amplio, o un poder democrático pero ejercido por determinados sectores exclusivamente, bueno, va a ser también un aspecto que va a ir evolucionando y que se va a ir viendo, sobre todo en la Argentina del siglo XIX y del siglo XX. Porque aún la idea de Juan Bautista Alberdi, la conservadora de Juan Bautista Alberdi, se va a advertir, por ejemplo, en la condición para ser senador nacional, que exige un patrimonio de 2.000 pesos fuertes, por ejemplo, un requisito que, si bien hoy por hoy no se exige porque sería absolutamente discriminatorio, perdura formalmente en nuestro texto constitucional. ¿Cuál era el argumento central de Alberdi? Bueno, que el que justamente más tiene que perder, más se va a cuidar al momento de la toma de decisiones. Y los que nada tienen que perder, evidentemente, pueden votar a cualquiera o pueden hacer cualquier cosa porque no tienen nada que perder. Entonces, Alberdi era en un tiempo y sobre todo en esa etapa de las bases, portador de una idea conservadora desde el punto de vista político. La idea más amplia desde la perspectiva democrática, aunque, vuelvo a insistir, restringida, porque solamente pudieron votar los hombres a partir de los 21 años, fue la conocida Ley Sáenz Peña de 1912. Pero recién a mediados del siglo XX va a incorporarse la mujer al ejercicio de los derechos políticos, por ejemplo. Con lo cual, esto se ha ido ampliando muy paulatinamente a través del tiempo, en más de 150 años de historia. Y es una cuestión y es una puja
que sobre todo, vuelvo a insistir, en el siglo XIX era muy fuerte, en la medida de poder fuerte o un poder distribuido entre muchos, para decirlo de alguna manera, o la elección de unos pocos con recursos que eventualmente podían, si elegían mal, podían perder, a que es decir, que el voto se transforme en un voto universal, es decir, ajeno a la condición social o a la condición económica del votante. Bueno, ese es un tema que vuelvo a marcar, toda la historia del siglo XIX y del siglo XX de la Argentina. ¿Mm? Indudablemente. Y que tiene su raíz en estas ideas básicas del contractualismo, ¿no? De Hobbes, de Locke y de Rousseau. Entonces, la idea de Rousseau es que el pueblo es el titular del derecho. El propio Rousseau va a reconocer de que esa misma forma de gobierno era una forma de gobierno compleja y difícil y de no sencilla instrumentación. Pero él va a partir eventualmente en un rey que se mantenía en forma indefinida, sino a través de un pueblo que es el que era último titular del derecho político y que debía ejercer en forma permanente, digamos, ese nuevo contrato de sumisión, que en el caso actual, digamos, se da a través del sufragio. Cuando yo voy a votar, lo que estoy haciendo desde el punto de vista del contractualismo es renovar el contrato de sumisión. Renovando mi confianza en los que están o modificándolos por otros. Por eso vuelvo a insistir que justamente la idea del contractualismo es una idea, digamos, que ha perdurado a través de los siglos como eje fundamental de la construcción política occidental. Que por supuesto en los últimos tiempos ha entrado en crisis, pero vuelvo a insistir que la estructura básica, bueno, sigue siendo esta. Lo llamativo del contractualismo es que no tiene corroboración histórica, es decir, es una elaboración teórica artificial, es decir, no hay ninguna prueba documental de que individuos celebraron un contrato de asociación, ni que determinados individuos celebraron un contrato de sumisión. En general, a partir de la Revolución Francesa, 1793, en adelante, va a aparecer la idea del constitucionalismo, que se va a entender como la expresión de ese contrato. Es decir, en última instancia, una constitución que fija, bueno, fija reglas de sociabilidad, es decir, cuáles son los derechos de la persona, qué se debe hacer y no se debe hacer, qué está permitido y qué está prohibido en última instancia, pero también establece un contrato de sumisión en la medida en que dice cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, cómo se los elige, qué durabilidad tienen, etc. Entonces el contractualismo, de alguna manera, esa construcción que vuelvo a insistir, es una construcción abstracta, es decir, y que se refleja fundamentalmente en la percepción, por ejemplo, de la vida natural, es decir, para algunos era la guerra perpetua, para otros era la armonía absoluta. Entonces eso evidentemente no estaba demostrado desde un punto de vista histórico, fáctico, ni tampoco podía existir o no existe ningún contrato de sumisión, es decir, que las personas se reunieron y decidieron tal o cual cosa. Pero a partir
de la Revolución Francesa y de la primera Constitución francesa escrita de 1793 en adelante, se va a generar el proceso de constitucionalización y de alguna manera de positivización de ese contrato de sociabilidad y de ese contrato de sumisión. Y se considera en general al constitucionalismo como reflejo de esa contratación. De que la vida social y la vida política se contrata. ¿Y cómo se contrata? A través de un documento básico, que es la Constitución, que fija esas reglas de convivencia y de poder. Y de ahí los dos grandes ámbitos del constitucionalismo, que son la Constitución, los contenidos dogmáticos, por un lado, declaración, derechos y garantías, y lo que Vidar denomina constitucionalismo del poder, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial. Y por eso, de algún modo, hay como una relación de asociación, que es lo que también ha permitido fuertemente a la consolidación del contractualismo dentro de esta idea del naturalismo racionalista de la persona titular de derechos, en la medida en que el constitucionalismo, de algún modo, ha consolidado esta idea. Esta idea de un contrato de sociabilidad y un contrato de sumisión. Y tomando sobre todo, dentro de esa estructura, las ideas de Locke y las ideas de Rousseau y las ideas de Montesquieu, fundamentalmente. Bueno, por lo tanto, ustedes pueden apreciar cómo el naturalismo no solamente sigue teniendo como tal una fuerte impronta jurídica y una fuerte impronta política, ya que, por ejemplo, desde el punto de vista del naturalismo, Santo Tomás de Aquino sigue siendo una figura de referencia. Digamos, los sectores naturalistas más clásicos, digamos, adhieren sobre todo al pensamiento tomista en la actualidad, contemporáneamente, sino que a la vez en el desarrollo de la evolución o de las estructuras políticas del mundo occidental, bueno, el naturalismo racionalista, separación del Estado de la Iglesia, por ejemplo, por una parte, y la persona como titular de derechos subjetivos, bueno, va a ser una constante hasta la actualidad. Y sobre todo, esto es lo que nos permite una aproximación de los derechos humanos como derechos esenciales o derechos fundamentales de la persona humana. Es decir, cuando yo defino los derechos humanos en ese contexto, bueno, lo que estoy haciendo simplemente es eso, es decir, que son derechos inherentes de la persona humana. Es decir, y me correspondo en esa definición a una aproximación justnaturalista. La segunda es el positivismo. El positivismo es una idea filosófica que se va a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX, que se debe al filósofo francés Auguste Comte, que va a generar lo que llama la filosofía positiva. ¿Cuál es el eje o la raíz de la filosofía positiva? Bueno, Comte sostenía de que la historia anterior reflejaba una edad media donde predominaba el orden frente al progreso. Es decir, la sociedad medieval era una sociedad estratificada. Es decir, la cuna determinaba el lugar
social que yo iba a ocupar. Yo nacía en cuna de nobles, iba a ser noble. Nacía en cuna de la gleba, iba a formar parte de la gleba. Ni más ni menos. Es decir, no había movilidad social, había inmovilidad social, y esto Comte lo asociaba a la existencia de un orden. La modernidad, que se va a producir sobre todo a partir del siglo XV en adelante, el proceso de la modernidad, va a decir Comte que se va a caracterizar por el progreso, pero por una relación de conflicto, de desorden social, de pujas constantes, de pujas permanentes. Entonces, él va a decir que la filosofía positiva debe garantizar orden y progreso. Es decir, de ahí que él habla de una filosofía positiva, es decir, que esa filosofía es ese nuevo enfoque del mundo es el que va a permitir un progreso, que para Comte era un progreso indefinido. Desde esa perspectiva, bueno, tenemos el ejemplo del, para poner un ejemplo de Latinoamérica, tenemos un ejemplo concreto en la bandera de Brasil. La bandera de Brasil dice orden y progreso. Va a ser el principio básico de la filosofía positivista. Es decir, hay que garantizar un orden y ese orden garantiza un desarrollo y un progreso, que vuelvo a insistir, originariamente para Comte era indefinido. Para que ustedes tengan un ejemplo, además la historia argentina, sobre todo la llamada generación del 80, es decir, va a sostener estas ideas básicas. La idea de orden, ¿en qué se va a reflejar? En la derrota de las sublevaciones de los caudillos. Es decir, hay que establecer un orden. Hay que establecer un orden. Es decir, no puede seguir existiendo el conflicto permanente, el conflicto perpetuo. Es decir, que de alguna manera había, digamos, ha comenzado a definirse tiempo antes, pero que fue todo un proceso, de alguna manera, que va a ir entre 1853 y 1860. Ese orden significaba la derrota de los movimientos de los caudillos, el caso de Peñalosa, el caso de Varela en el norte argentino, por ejemplo, que eran caudillos que preexistían después del proceso de organización nacional, los levantamientos en Entre Ríos, caudillos de Entre Ríos que además terminaron asesinando en 1871 a Justo José de Urquiza. También había que ponerle fin a esos levantamientos. Además, hay que tener en cuenta que ya la Constitución de 1853 establecía que solo el Estado Nacional podía tener un ejército legítimo. Las provincias no podían tener ejército, con lo cual, evidentemente, las Fuerzas Armadas provinciales eran consideradas, digamos, en sublevación, subversivas, contrarias al régimen constitucional vigente. El segundo orden va a ser la campaña al desierto de Roca, 1879. Es decir, ganar territorio para la producción agrícola-ganadera, excluyendo la dominación de los pueblos originarios. Orden. Es decir, ese orden es en última instancia el que va a garantizar el progreso, que en este caso es un progreso que se va a marcar por la adhesión de alguna manera de la Argentina al capitalismo en desarrollo en esa época.
es decir, como proveedor de materia prima y ganado, sobre todo, que era lo que requerían los países desarrollados. Eran lo que estaban requiriendo los países desarrollados. Por eso es que, bueno, se va a desarrollar sobre todo esa actividad agrícola-ganadera y la exportación a través del puerto de Buenos Aires de esa producción. Y eso va a generar años de crecimiento económico en la Argentina, que se va a reflejar en las grandes edificaciones, los palacetes, etcétera, que se llevaron, y los propietarios de miles de hectáreas en el territorio nacional. Y por ende van a ser un poco el modelo de esa idea positivista, de la filosofía positivista. Y justamente se va a marcar en ese periodo, y la idea era de que ese progreso se iba a sostener, digamos, indefinidamente, cosa que después, bueno, la historia desmintió, porque ya en 1890 se produce la primera gran crisis económica de la Argentina, que termina con el levantamiento radical de 1890 a cargo de Leandro N. Alem, la renuncia del presidente Juárez Celman y la asunción de la presidencia por el vicepresidente Carlos Pellegrini. Bueno, entonces ya todo eso ya iba marcando de que ese desarrollo no iba a ser indefinido. Pero la idea era que si había orden, había desarrollo. Y esa es la idea central de la filosofía positivista, por un lado. Para que ustedes vean también el impacto de la filosofía positivista en nuestra propia historia argentina, ¿no? De la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Después esto fue modificándose, sobre todo como a posteriori. Pero el modelo de la llamada generación del 80 era a la vez también una política elitista. Es decir, quienes gobernaban formaban parte de la élite social de la Argentina. Por eso es que vuelvo a insistir también esta idea, ¿no? Esta idea de que representa quién gobierna. Bueno, gobiernan aquellos sectores con mayor poder económico, con mayor poder social, o gobiernan quienes representan a sectores, a otros sectores sociales del país. Bueno, de alguna manera la generación del 80 representó el gobierno de la élite. El gobierno de la élite en la Argentina. Y esto comenzó a modificarse con la ascensión del radicalismo a la presidencia de la República en 1816, donde sobre todo el radicalismo va a generar un impacto positivo sobre la llamada clase media argentina, una clase media que va a ser de alguna manera los hijos de los inmigrantes, ¿no? Entonces la base política va a empezar a ampliarse. Pero orden y progreso son dos instrumentos que están asociados. Ustedes aún pueden trasladar eso hasta nuestros días, en la medida en que hay fuertes sectores económicos de la Argentina que reclaman ¿qué? Seguridad jurídica. Cuando yo estoy reclamando seguridad jurídica, ¿qué estoy diciendo? Yo quiero que haya un orden. Es decir, yo invierto si hay reglas claras que se mantienen en el tiempo. Hay un orden. Pero si las leyes van a cambiar y dentro de 2 años, 3 años son distintas, etcétera, eso es un desorden que espanta la inversión. Entonces vean ustedes cómo esa idea de orden, aún superando, digamos, los modelos más clásicos, como podía ser la generación del 80 en la Argentina, de esta
filosofía positivista, hoy por hoy sigue, sobre todo en los intereses económicos dominantes, teniendo presencia. Es decir, cuando se requiere una seguridad jurídica, lo que está diciendo es que estas leyes sean hoy y para siempre. Haya un orden, que no se entren a cambiar, que no se modifiquen, que las reglas de juego, como se dice, no cambien. Entonces estamos hablando de orden. Estamos hablando de esta disyuntiva entre orden y progreso. Es decir, tiene que haber un orden jurídico permanente para que haya inversión y haya progreso. Sigue siendo la misma impronta filosófica del positivismo. Renovada, pero una impronta de relación entre orden y progreso que se sostiene en el tiempo. Para que ustedes vean que son además aproximaciones que que tienen actualidad, digamos, no son cuestiones que están en el olvido o en el cajón de los recuerdos. Dentro de este contexto aparece la idea del positivismo jurídico. El positivismo jurídico, es decir, va a estar acompañada, sobre todo en la segunda mitad, esta idea de orden y progreso, además, ¿en qué se va a representar en el orden jurídico? Sobre todo en el proceso de codificación normativa, por un lado, se va a sostener, digamos, el Código de Comercio de la Nación años después, y finalmente, a principios del siglo XX, por iniciativa de Carlos Tejedor, va a ser el primer Código Penal de la Argentina. Es decir, que va a empezarse un proceso en el cual determinados órdenes normativos básicos se van a codificar, es decir, van a integrar un plexo normativo complejo pero único. Por otro lado, va a aparecer la regla fundamental de que en relación a la jerarquía de las fuentes del derecho, la ley va a ser la fuente principal. La ley es la fuente principal. Después aparece la doctrina y la jurisprudencia. Después aparecen los principios generales del derecho. Y finalmente la costumbre, como último eslabón. En realidad, el proceso jurídico occidental fue inverso, es decir, la costumbre era la que fijaba las reglas, es decir, una reiteración de conductas que las partes consideran obligatorias, aún no existiendo un dispositivo normativo que así lo reconozca. Bueno, a partir de este proceso, segunda mitad del siglo XIX, se genera la codificación y se genera el principio general de que la fuente principal es la ley. Y a la vez, por ejemplo, el Código de Comercio, por eso después terminó unificándose en la actualidad. El Código de Comercio establecía de que si un instituto no estaba regulado por el Código de Comercio, debía por analogía aplicarse los institutos regulados en el Código Civil. Es decir, que no solamente la ley era fuente directa, sino también fuente indirecta por analogía, por aplicación analógica.
Es decir, esto va a fijar una evolución, sobre todo, del, del, del positivismo jurídico, de lo que entendemos por positivismo jurídico. Este positivismo jurídico, a la vez, de alguna manera, en la tradición civilista argentina, ¿en qué se reflejó? Que esto fue también todo un trabajo interpretativo que se hizo, sobre todo del derecho civil argentino, vincular el articulado con las fuentes y vincular el articulado con las notas que Vélez puso en su código como explicación de cada una de las instituciones que creaba. ¿Por qué? Porque una característica de nuestro Código Civil histórico, es decir, el Código Civil de Vélez y sus posteriores modificaciones, hasta llegar a esta unificación de código civil y comercial, todo ese proceso está marcado por el hecho de que Vélez se inspiró en fuentes diversas para el análisis de los institutos que desarrollaba. Por lo tanto, aparecían determinadas incoherencias o determinadas debilidades en las relaciones entre un instituto y otro, en la medida en que la fuente sobre la que abrevó Vélez para su elaboración era diferente, era distinta, tenía otro origen. Entonces, uno de los trabajos fundamentales que se desarrollaron a partir de la sanción del Código Civil de la Nación fue la relación justamente entre el articulado entre sí, es decir, institutos vinculados entre sí, y esos institutos regulados expresamente con las fuentes citadas por el propio Vélez en su proyecto de Código Civil. Entonces, la interpretación de la ley, es decir, la interpretación aún de la doctrina, se rige principalmente sobre la norma, sobre lo expresamente dispuesto. Entonces, esto ha hecho prevalecer, sobre todo, el positivismo jurídico. Lo que hace es prevalecer el orden normativo, la existencia del orden normativo. Y entonces, desde el punto de vista de la definición de los derechos humanos, son tales los que expresamente reconocen la ley. Es decir, lo que la ley dispone que son tales. Es decir, los que reconoce la ley, empezando por la Constitución, contemporáneamente hablando. Es decir, son derechos humanos y estos, porque la Constitución ahí los define, en el artículo 14 o en el artículo 14 bis de la Constitución, o eventualmente en los tratados jerarquizados, que son orden normativo. Entonces son tales. Los que no están, no están. Esta sería la regla del positivismo. El sistema, es decir, el sistema norteamericano, cuando aprobó las primeras 10 enmiendas, vuelvo a insistir, en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, estamos hablando sobre los finales de 1700, justamente va a incorporar una enmienda número sexta que justamente va a expresar que los derechos expresamente reconocidos no son negación de otros propios de la forma democrática de gobierno. Entonces, van a aparecer la mención de los llamados derechos implícitos como una forma de evitar la negación. Nuestro sistema constitucional también así lo dispone. La regla del artículo 33 de la Constitución Nacional justamente fija esto de que los derechos expresamente reconocidos no son negación de otros propios del sistema democrático, el régimen representativo de gobierno.
decir, va fijando pautas que en última instancia permiten incorporar otros derechos no expresamente reconocidos. Desde el que justamente fue así en la medida de evitar esta contradicción que significaría que el positivismo solamente reconoce como los derechos lo expresamente reconocidos y en cambio el naturalismo reconoce todos los derechos propios del derecho natural como derechos subjetivos de la persona. Bueno, para evitar esta presunta colisión entre los derechos que serían derechos inherentes de la persona y los positivizados expresamente, bueno, aparece esta idea de los derechos implícitos, la figura de los derechos implícitos. Por supuesto que en nuestro sistema constitucional sucede lo mismo en el sistema norteamericano. ¿Quién es el que reconoce la existencia de ese derecho implícito? Es el Poder Judicial, es la justicia. Es decir, yo puedo alegar un derecho implícito, pero es el Poder Judicial el que me lo tiene que reconocer. Por ejemplo, inicialmente, cosa que es una realidad en nuestro sistema constitucional formal, no hay un dispositivo expreso, sobre todo hasta la reforma de 1994, ya que la jerarquía constitucional de determinado instrumento ya incorporó esa consideración, pero hasta 1994 no había un artículo expreso en la Constitución que garantizara el derecho a la vida, por ejemplo. Ese derecho a la vida va a empezar a ser normativamente reconocido con la reforma de 1994 y la jerarquización constitucional de determinados tratados. Bueno, la Corte Suprema sostuvo antes de 1994 que el derecho a la vida era un derecho implícitamente protegido por la Constitución. Pero después, esto aparecía con mucha evidencia, pero después hubo otras situaciones en las cuales consideró que era un derecho implícito. Por ejemplo, los derechos de la patria potestad. Dijo que esos derechos a la patria potestad eran derechos reconocidos implícitamente por la Constitución. O también el tema de la celebración del matrimonio. ¿Por qué? Porque si bien nuestro artículo 14 no establecía el derecho a contraer matrimonio, sí lo hace con respecto a los extranjeros en el artículo 20, que dice que los extranjeros pueden contraer matrimonio conforme las leyes argentinas, con lo cual estaba reconociendo un derecho a los extranjeros que no le estaba expresamente reconocido a los nativos, con lo cual la Corte dijo, bueno, el derecho al matrimonio también es un derecho reconocido implícitamente, pero para poner la contracara, por ejemplo, en precedentes como en Menequian con Neustadt, la Corte dijo que el derecho a réplica no era un derecho implícitamente protegido por la Constitución, con lo cual queda a la visión del Poder Judicial el reconocimiento de ese derecho implícito, a diferencia de lo que sucede con los derechos expresamente reconocidos, los cuales, bueno, no se pueden negar. Publicar las ideas por la prensa sin censura previa, eso no permite ninguna cuestión que habilite la censura. Es decir, ahí es terminante de que uno puede publicar las ideas por la prensa sin censura previa. El dispositivo en ese sentido es expreso, explícito y contundente. No se admite la censura. Entonces no hay discusión. Pero en cambio, definir si un derecho implícito está protegido o no, y es una cuestión sujeta a discusión, a debate y a consideración del Poder Judicial. Esa es la diferencia. Pero los derechos implícitos aparecen también como, digamos, podemos decir, entre un puente de plata entre los principios naturalistas y los principios positivistas. Y como una forma de no establecer un predominio total y absoluto de una concepción sobre la otra. Que de algún modo es lo que le dio origen y que luego nuestra Constitución adopta en 1853, también siguiendo un poco
el modelo de las primeras enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, este proceso es un proceso que va marcando indudablemente el impacto del positivismo. Entonces, cuando yo digo, bueno, la ley puede generar un derecho como tal, que es la idea del positivismo, o puede simplemente reflejar el derecho natural, que sería el principio del iusnaturalismo. Por supuesto que, por un lado, es decir, estas dos posturas o estos dos puntos de vista también tienen sus aspectos contradictorios, es decir, el positivismo como tal puede representar la negación de derechos. Por lo tanto, por un lado puede haber seguridad jurídica a través del positivismo, mayor seguridad jurídica respecto al reconocimiento del derecho, pero también puede haber una negación de los derechos por parte del orden positivo existente, es decir, el modelo clásico o el modelo que se puede poner de manifiesto es el modelo del Tercer Reich, por ejemplo. Es decir, el Tercer Reich tenía toda una serie de regulaciones, es decir, no es que no existía la ley, no, pero esa ley vulneraba los derechos. Es decir, era un dispositivo que iba en contra del reconocimiento de derechos. Entonces, uno de los conflictos que se dan es que si uno se queda exclusivamente con el positivismo, se corre el riesgo de que ese orden positivo termine siendo o termine desconociendo la existencia de derechos. O fundamentalmente genere restricciones muy severas de esos derechos o controles muy severos sobre el ejercicio de esos derechos. Por el otro lado, el iusnaturalismo tiene una amplitud mucho mayor al reconocimiento o a la existencia de esos derechos en la medida en que toda persona por su sola condición de tal es titular. Pero evidentemente eso no da operatividad y efectividad al derecho, porque yo no me puedo presentar a ningún juez de la República diciéndole de que el derecho natural me protege. A lo sumo, le puedo decir que es un derecho implícitamente reconocido por el orden normativo. Pero si yo me remito exclusivamente al derecho natural y decir, no, esto es un derecho natural, el derecho, qué sé yo, a la integridad personal es un derecho natural y a mí se me tiene que proteger, y no está regulado en ningún dispositivo jurídico, me va a decir que no. ¿Por qué? Porque la obligación primaria de un juez es la aplicación de la ley. Es la aplicación del derecho. Si no está en el derecho, no existe, de alguna manera. Salvo que yo pueda establecer una relación analógica, lo pueda vincular con los principios generales del derecho, etcétera. Pero si no, no. Entonces, del otro lado aparece esta situación de que es, en definitiva, el iusnaturalismo también tomado en sentido absoluto, no puede ser un instrumento de seguridad para la operatividad y la exigibilidad de esos derechos aún reconocidos en el derecho natural. De ahí es que han aparecido algunas concepciones, como la de Germán Vidal Campos, que cuando habla de la naturaleza jurídica de los derechos humanos, dice que son derechos morales, que los derechos humanos son derechos morales. Esa definición de derechos morales, en principio, a la simple vista, aparece como contradictoria, porque la moral y el derecho son dos principios opuestos. El derecho es el orden positivizado
y exigible, y la moral es un principio individual. Es decir, hay personas que pueden tener reglas morales diferentes, distintas. En cambio, el acatamiento a la ley es absoluto para todos. Entonces, esta idea de derechos morales, en principio, aparece como que lo que es un principio moral no es un principio del derecho. Lo que es un principio del derecho no es un principio moral. El principio moral es negociable. Yo conmigo mismo puedo cambiar mis principios morales, modificarlos con el tiempo. A la ley no la puedo modificar. La tengo que acatar tal cual existe. Pero ¿cuál es el eje que pretende desarrollar Vidar con esta definición? Son derechos morales en la medida en que su origen es naturalista. Es un origen moral. Es decir, es lo que vimos como naturalismo deontológico o eventualmente después el naturalismo racionalista. Es decir, son reglas morales, son reglas de valor. Pero lo que va a decir Vidar es que esas reglas tienen, es decir, el poder político tiene la obligación de positivizarlas. Es decir, lo que pretende Vidar es establecer un vínculo entre el origen naturalista de esos derechos, pero también la obligación del Estado de reconocerlos normativamente. Es decir, que son derechos de origen naturalista, pero con la obligación del Estado de positivizarlos y hacerlos efectivos. De ahí es que Vidar va a hablar de derechos morales, por ejemplo. De derechos morales. De ahí también es que una parte del naturalismo, por ejemplo, Recasens Sitges, va a sostener económicos, sociales y culturales, hablamos de derechos colectivos, por ejemplo, consumidores y usuarios, medio ambiente sano, etcétera. Todo eso estaba en el derecho natural, está en el derecho natural. Entonces, si está en el derecho natural, ¿por qué, digamos, desde un comienzo no se comenzó a hablar de la totalidad de esos derechos? Si ya preexistían en el derecho natural. Entonces lo que se va a generar es una temporalidad de la comprensión, que los contenidos, esos derechos, forman parte del derecho natural, pero la comprensión de su existencia en ese derecho natural es temporal y se corresponde con distintos momentos de la historia. ¿Se entiende? Porque ese era otro también de los desafíos del derecho natural. Es decir, bueno, porque hay una posición, digamos, más limitada que solamente considera parte del derecho, sobre el todo la legislación anglosajona y principalmente los Estados Unidos, que consideran que los únicos derechos propiamente dichos son los derechos civiles y políticos. Los otros no son derechos, son en definitiva expectativas, etcétera. Y por lo tanto, uno de los argumentos es que para el derecho natural son solamente derechos los civiles y políticos, el resto no. Entonces ahí aparece también otro desafío que tiene que ver con esa temática, ¿no? Con la relación entre derechos naturalista y derechos positivos, en el sentido de que también hay una interpretación restrictiva, de que el derecho natural son los derechos, lo que se llaman los derechos ejecutables por sí mismos, los llamados derechos individuales, que están en el 14 de la Constitución Nacional. Bueno,
qué están en el artículo 14 de 1853? Porque forman parte del derecho natural. Pero si vos 100 años después los querés incorporar otros derechos, esos realmente no son derechos, no están en el derecho natural. Son expectativas, etcétera. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que pueden estar o no pueden estar. ¿Se pueden acatar o no se pueden acatar? ¿Entiende? En cambio, si yo soy un naturalista y digo que la protección al medio ambiente sano es un principio del derecho natural, yo doy legitimidad a la reglamentación positiva de ese derecho. Pero si yo digo que la protección del medio ambiente no integra el derecho natural, el Estado no tiene obligación de regularlo. Puede optar. ¿Se entiende? Entonces, eso también es una cuestión que ha sido objeto de debate. Por eso, aún dentro del naturalismo, han aparecido filósofos que han sostenido la temporalidad de la comprensión y del entendimiento de ese derecho natural. Que el derecho natural es inmutable, pero la comprensión de ese derecho natural es histórico, es temporal. No es totalizador y en un momento, sino que se va comprendiendo con el desarrollo del tiempo. Esta es la idea básica. Bueno, vamos a dejar la clase aquí. Vamos a desarrollar entonces a partir del lunes, vamos a hablar un poco de las ideas marxistas en relación al derecho y después algunas fundamentaciones, algunos otros fundamentaciones alternativas como las fundamentaciones éticas, las fundamentaciones políticas y las fundamentaciones históricas de los derechos humanos. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes a las 9:45. Hasta el lunes. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao.